Hola, bienvenidos nuevamente a mi canal. Qué bueno que estés acá. Si hiciste clic en este video es porque probablemente estás en una relación donde sentís que estás sobreviviendo y no viviendo. Estar en una relación de migaja es como estar en un desierto emocional. Recibís un mensaje cariñoso una vez por semana, un plan a último momento o un gesto de cariño mínimo y te aferrás a todo eso porque es lo único que hay. Sentís un alivio momentáneo, pero al día siguiente volvés a sentir esa sensación de vacío, de no ser la prioridad y de estar esperando de que el otro se decida a quererte. Esos gestos mínimos no son amor, son cadenas que te mantienen atado a la esperanza de que algo cambie. Pero hoy no vamos a hablar de esas relaciones de migaja o de cómo identificarlo. Si quieres ver un video relacionado a este tema, te dejo el video completo en la esquina superior o en la descripción del video. Hoy vamos a hablar de cómo vos podés diseñar tu propia salida de esas relaciones de migajas. No se trata solo de lo voy a terminar y ya. Eso suena fácil, pero en la realidad la culpa y la ansiedad te pueden jugar en contra. Vamos a armar una estrategia real paso a paso para que vos podás volver a tener tu poder personal y dejes de conformarte con sobras de amor. Vamos a dividir este video en 4 etapas: en preparación, ejecución, reconstrucción y prevención. Empecemos. Antes de decir se terminó, lo primero que tenés que hacer es trabajar en vos. Si intentás irte en un pico de ansiedad, lo más probable es que vuelvas en la primera señal de arrepentimiento del otro. Salir de una relación así genera un síndrome de abstinencia real. Técnicas de regulación. Lo primero es aprender a calmar tu sistema nervioso. Cuando sientas esa necesidad de escribirle o de pedirle explicaciones, para. Puedes usar las siguientes técnicas. La respiración consciente. No es algo místico, es biológico. Respirás en 4 segundos, mantenés el aire 4 segundos y exhalás en 8 segundos. Esto le dice a tu cerebro que no estás en un peligro inminente. Grounding. Si sentís que la cabeza te vuela a 1000 por hora pensando en qué estarás haciendo, toca 3 objetos diferentes. Sentí la textura, la forma, la temperatura. Volvé al presente. Escritura de pensamiento. Anotá esos pensamientos automáticos como nunca voy a encontrar a nadie o es mi culpa de que no me quieran. Esos pensamientos al estar escritos pierden fuerza. No son verdades absolutas, son solo frases. El contrato personal. Este paso es fundamental. Necesitas claridad mental. Agarra un lápiz y un papel y escribir tus no negociables. Por ejemplo, no acepto que me cancelen planes sin aviso. No acepto que desaparezcan 3 días sin decirme nada. No acepto ser un secreto. Este contrato es con vos, no con la otra persona. Es un mapa que vas a mirar cuando la soledad te tiente a volver. Es recordar por qué decidiste de que ya no es suficiente para vos. Ya decidiste que te vas. Ahora, ¿cómo lo haces sin que se convierta en una guerra de desgaste o en un ciclo que nunca cierra? Comunicación asertiva. No necesitas una charla de 5 horas donde expliques por 10ª vez cómo te sentís. Si estás en una relación de migajas, probablemente ya lo hiciste antes y no cambió nada. La comunicación acá tiene que ser breve. Ejemplo, siento que nuestras necesidades afectivas no coinciden y esto me genera malestar. Decidí que lo mejor para mí es terminar la relación. Punto. No busques que el otro valide tu decisión. Tu decisión es tuya. Plan de reducción de contacto. En esta dinámica, el contacto de vez en cuando es veneno. Limitar mensajes. Nada de buenos días o de preguntas de cómo estás. Evitar encuentros improvisados. Si te llama de último momento que te quiere ver o que te extraña, la respuesta es no. Bloquear si es necesario. Si sentís que ver sus historias en redes sociales te quiebra en 1000 pedazos, bloquealo o silencialo. No es infantil. Estás priorizando tu paz mental. Apoyo externo. No lo hagas solo. Habla con ese amigo que te dice la verdad de frente o busca terapia. Necesitas hablar con gente que te recuerde por qué lo estás haciendo cuando vos lo olvides. Un ejercicio práctico es ensayar la conversación de cierre frente al espejo o con un amigo. Decirlo en voz alta. Se terminó. Escuchar tu propia voz diciendo esas palabras te da autoridad sobre la situación. El día después de irte no te vas a sentir empoderado automáticamente. Probablemente te sientas triste y con dudas. Ahí empezamos la reconstrucción, reparentamiento y autocompasión. Aceptar que hay una parte tuya, tu niño interior,
que tiene miedo a quedarse solo. En lugar de castigarte por sentirte mal, háblate como le hablarías a un niño. Por ejemplo, entiendo de que estés triste, pero esto es lo mejor para nosotros. Yo te voy a cuidar y te voy a amar. Valida tu dolor sin dejar que tome el control. Cuando tu autoestima esté por el piso, tener una rutina te va a salvar. No busques grandes cambios de vida hoy, comenzá de a poco. Dormí y come bien. Parece básico, pero la falta de sueño aumenta la ansiedad. Move el cuerpo, bailá, corre, caminá, lo que sea. Necesitas endorfinas que no vengan de un mensaje de texto de tu ex. Proyectos personales. Retoma ese curso o ese hobby que dejaste de lado porque estabas demasiado ocupado analizando por qué el otro no te escribía. Refuerzo positivo diario. Cada noche anota 3 acciones que confirmen tu valor. Por ejemplo, hoy no revisé su perfil. Hoy en el trabajo no acepté hacer un favor que no quería hacer. Hoy me cociné algo rico. Son logros pequeños, pero cada uno suma un ladrillo a tu nueva base de autoeficacia. El objetivo final de todo esto no solo es estar soltero, es aprender a no volver a caer en el mismo patrón. Ahora que tenés distancia, hace una lista de lo que normalizaste. La inconsistencia, la falta de compromiso, la frialdad. Esas son tus alarmas para el futuro. Si alguien no aparece con el mismo patrón, ya sabes cómo termina la película. No te quedes a ver el final otra vez. Buscar relaciones basadas en la reciprocidad. Si das 10, tenés que recibir 10. No acepté el que tengo que ganarme el amor. El amor sano no es un premio por buen comportamiento. Es un intercambio fluido. Si sentís que tu creencia central es no soy suficiente, esa idea es la que hizo aceptar migajas en primer lugar. Cuestiona esa voz. ¿Quién te dijo eso? ¿Qué pruebas tenés de que no sos suficiente? Escribí detalladamente cómo quieres que sea tu próxima relación o tus vínculos actuales. Por ejemplo, quiero claridad, quiero que me busquen, quiero sentirme seguro. Lleva este mapa siempre con vos. Cuando te sientas solo o aparezca la sensación del miedo al vacío, léelo. Recordá que ese vacío es el espacio necesario para que llegue lo que realmente mereces. Irte de donde no te cuidan es el acto de amor propio más grande que podés hacer. No es fácil, pero es posible. Ya diste el primer paso viendo este video y buscando herramientas. Empezá con algo pequeño hoy, una respiración, un no. Vos valés mucho más que una migaja. Gracias por haber llegado hasta el final de este video. Si este video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte. Tampoco olvides dejar tu comentario diciendo con qué estrategia vas a iniciar el día de hoy. Si conoces a alguien que necesita ver este video para salir de esa relación de migajas, no olvides compartirlo. Nos vemos en el próximo video. Chao.